En primer lugar, yo quiero criticar al señor Fraguas porque ha dicho cosas que no son ciertas. Primero, el judaísmo no es un pueblo, el judaísmo es una religión. No hay un pueblo judío, tampoco hay un pueblo musulmán, tampoco hay un pueblo cristiano. El señor Fraguas condena Hamas, condena la resistencia palestina, pero tapando la manera de hacerla e igualarla con dos terrorismos, el israelí y el otro, pero no la menciona. El señor Fraguas afianza el reconocimiento de un Estado israelí, un Estado criminal, no tiene derecho a existir, y la ha explicado bien la señorita Teresa cómo se ha creado el Estado israelí. Por lo tanto, el señor Fraguas utiliza su conocimiento en el campo geopolítico y ha hablado de todo para despistarnos. Y ha hablado de todo menos de Palestina y menos del título, el derecho de Palestina a existir. Y nos ha explicado de todo menos a eso. Gracias, Jalil, por saber explicarlo. Gracias, Teresa. Gracias, Luz, por saber. Es eso. Una pregunta. Las Naciones Unidas ha dado reconocimiento a un Estado no debe de existir. ¿Qué es el Estado israelí? Teocrático, como el Vaticano. El Estado israelí no debe de existir. Por lo tanto, las Naciones Unidas, desde que se ha existido hasta hoy, es una institución enemiga de la humanidad, enemiga del pueblo palestino, enemiga de los palestinos. El pueblo palestino, yo me dirijo a ustedes, ¿qué opción que no sea la paz? Porque nosotros queremos justicia, no paz. Y la justicia no puede quedar o estar viva con algo que se llama el imperialismo americano o con algo que se llama el Estado de Israel. Hay una sola opción, termino, hay una sola opción entre en la mano del pueblo palestino, la que ha empezado por ella la resistencia palestina en los años 60, que es la lucha armada. Y otra cosa es una mentira. A ver, ya hemos entendido tu planteamiento y te van a responder. Muchas gracias. Bueno, gracias por su opinión. No estoy de acuerdo, naturalmente, en que yo mienta. Me he dedicado toda mi vida al periodismo y el periodismo sin verdad no puede existir. Yo me puedo equivocar, naturalmente, pero yo debo decirle que por judío se entiende una nación, una religión, una etnia, sí, una cultura, sí. Es decir, es un término polisémico, con lo cual usted puede entender lo que quiera y puede seleccionar lo que quiera, pero evidentemente tenga en cuenta esa pluralidad. Con relación a todo lo demás, bueno, la organización jamás, yo no he dicho, está usted atribuyendo cosas que yo no he dicho, pero bueno, yo he hablado que hay dos tipos de terrorismo, y es verdad. Un terrorismo de Estado, que es el más peligroso, lo he dicho, el más inquietante, y un terrorismo insurreccional. Ese terrorismo insurreccional es el que se aplica en movimientos de liberación nacional que tratan de acceder a un estatus diferente. Mientras no acceden a ese estatus diferente, se les considera terroristas. Aquí hemos tenido en este país bastantes años de lo que es el terrorismo, o sea que sabemos exactamente lo que es. No quiero que nadie venga a decirme si sé o no lo que es el terrorismo. ¿Comprende? Entonces, yo nada más, es decir, sus opiniones son sagradas, yo las respeto, me duele que haya entendido usted eso así,
y trataré de enmendarme y no equivocarme más veces. Gracias. Quiero añadir también algo. Yo creo que hay algo... A lo mejor el término pueblo judío es polisémico, se puede entender, pero lo que hay ya, porque una cosa es la realidad y otra cosa son los deseos y los derechos, hay una nación israelí. Esa existe. Yo he explicado cómo se creó a base de oleadas de atentados terroristas, del apoyo de la gran potencia, etc. De una manera atroz que supuso la desposesión del pueblo de Palestina. Pero eso no me lleva a decir que ahora existe una nación israelí, por lo tanto existe un pueblo israelí, eso es claro, y el modo en cómo afrontemos esto, desde la perspectiva de los derechos a la existencia y a una existencia en paz y en prosperidad del pueblo palestino, es otra canción. Para eso no podemos negar la realidad, porque si negamos la existencia de Israel, entonces vamos mal. No vamos a conseguir nada para el pueblo palestino. Y si negamos también, tú has dicho Naciones Unidas es una organización criminal que va... Pues no, yo no... Tú puedes pensar eso, yo evidentemente no pienso eso. Pues no ha hecho nada en 70 años. Perdona, que ya, yo, no, a ver, perdón. Te he escuchado. Y, vale, y yo lo que te digo, Naciones Unidas es al menos una referencia moral a la que el pueblo palestino se puede acoger. Si no existiese Naciones Unidas, lo tendría todavía más difícil. Y otra canción, Naciones Unidas no es más que el reflejo del desequilibrio del mundo. Evidentemente, Naciones Unidas no tiene ejército, no puede imponer sus resoluciones, todas las resoluciones que Israel ha incumplido, porque el equilibrio de fuerzas en el mundo es un desequilibrio. Y quien manda, básicamente, es el Consejo de Seguridad y el derecho de veto de Estados Unidos. Eso no me invalida a Naciones Unidas, porque si no tenemos la referencia de Naciones Unidas, solo nos queda la ley del más fuerte. Y el más fuerte sabemos quién es. Pero lo está haciendo. Perdona, tú ya te has explicado. Yo te estoy diciendo, te estoy contestando. Si renunciamos a Naciones Unidas y a tener el recurso de que los derechos del pueblo palestino están siendo reclamados en todas las resoluciones de Naciones Unidas desde aquella primera de la partición, pero a partir de ahí el derecho al retorno de los refugiados, las resoluciones pidiendo la retirada israelí de los territorios ocupados, es decir, eso no se ha cumplido nunca, pero porque sabemos lo desequilibrado que es el mundo. Ahora, olvidémonos, pensemos un mundo sin Naciones Unidas. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Israel siempre ha tenido en su punto de mira a Naciones Unidas. Lo ha tenido siempre, a la UNRWA, a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Se la quiere cargar. Y ahora se la está cargando en Gaza. No solo están muriendo los palestinos, está muriendo el derecho internacional, el concepto de derechos humanos, el concepto de crímenes de guerra, y ya termino porque me estoy alargando mucho. Y si no tenemos eso, no tenemos nada. El más fuerte manda. El más fuerte manda, sabemos quién es. Rafael, a ver, perdón, ya te hemos escuchado, hay otras personas que quieren participar. Rafael. A ver, yo primero agradeceros a todos porque me ha parecido muy interesante la charla. Habéis aportado a cada uno una perspectiva distinta. Yo quería hacer una especie de reflexión-pregunta. Una cosa que ha dicho Jalil, que me ha parecido muy interesante, es que efectivamente el ejército israelí, aparte de ser para mí la mayor concentración de asesinos múltiples ahora mismo de este planeta, es el brazo ejecutor, pero no es el que piensen. Tengo entendido que dentro del círculo, un poco dentro del ejército israelí, se conoce a Gaza como el laboratorio. Eso quiere decir que están experimentando el último armamento del más actual, el más sofisticado, lo están experimentando con los niños de Gaza. Estas empresas, como Lockheed, como Boeing, como Northrop, que nos tendríamos que acostumbrar a qué empresas son, porque tienen gente que está detrás de eso, son seres humanos que se sientan y toman decisiones, ¿de acuerdo? Estas empresas después sus beneficios la pasan a fondos de inversión, como por ejemplo el fondo de inversión BlackRock, que todos sabemos que tiene altas participaciones en la mayoría de empresas españolas, incluyendo bancos y medios de comunicación. El señor Pedro Sánchez hace un mes ha recibido al presidente de BlackRock con la alfombra roja. ¿Qué quiere usted, señor Larry Fink? ¿Cómo podemos servirle a usted?
Y mi pregunta es, ¿cómo se puede defender el ciudadano medio español o europeo de esta especie de conexión que nos está un poco, no sé, como apestando a todos? Gracias. Muy buena. Bueno, yo creo que los demócratas no tenemos otra arma más que la participación. La participación política, en partidos, en sindicatos, con movilizaciones, con solidaridad, con sintonía internacional, etc. No debemos renunciar al internacionalismo porque los enemigos que tenemos son supranacionales. Eso en cuanto a... Luego lo de la BlackRock, etc. Bueno, pues es tremendo ver, por ejemplo, en el mundo de la prensa, que es que tienen, es decir, el complejo militar industrial estadounidense, que fue denunciado por Eisenhower en su día. Ese complejo militar industrial tiene inversiones aproximadamente en el 70% de los grandes medios de comunicación a escala mundial. Con lo cual, es decir, de verdad hay que profundizar en el tema ideológico. El capitalismo vive de crear valor. Entonces, crea valor, lo agota y crea otro valor. Bueno, ese capitalismo financiero internacional ha convertido la guerra en una gran generadora de valor que luego... Entonces, eso es tremendo lo que está sucediendo en nuestro planeta, la irrupción de las armas cada vez más sofisticadas, más perfeccionadas, es tremendo, ¿no? Entonces, conviene hacer ese análisis que hace mi tocayo, porque tenemos que defendernos de eso, porque nos llevan al conflicto. A nada que nos descuidemos también nos meten a nosotros en otro conflicto, ahora con China, ahora con, bueno, vete tú a saber, con Marruecos, porque los mercaderes de armas están ahí detrás siempre. Esos no desaparecen de la escena. Después de la Segunda Guerra Mundial no han desaparecido nunca, están ahí. Pino. Pues por mi parte de occidental, avergonzado, también tengo hoy una sensación de impotencia para dónde puedo dirigir mi acción de la calle. Entonces, en esta búsqueda, en esta inquietud que va más, obviamente, porque todos creo que estamos igual, que no sabemos qué hacer realmente, pues, ¿por qué no movemos ficha? ¿O por qué no conseguimos moverla? Porque de esta cosa de vez en cuando se habla, en el campo cultural, en el campo deportivo, en el campo comercial. Es decir, el boicot a veces puede ser un boicot incluso gratuito, es decir, ¿por qué Rusia ha desaparecido de todas las competiciones mundiales, de cualquier tipo de deporte, hasta de las canicas? Y a Israel seguimos jugando a baloncesto, a fútbol, a Eurovisión, Junior o Senior, lo que sea, está por caer Eurovisión. Y nadie dice nada que va a participar o no vamos a enfrentar a un competidor de ese país criminal. Pues... yo creo que esto es algo que podría estar a nuestro alcance. Hablo de la gente de la calle, crear un movimiento de opinión que pueda mover ficha en ese terreno, que quizás pueda ser más abordable que otro, que no estará a nuestro alcance. Y os doy las gracias a los tres por todo lo que nos habéis contado. Muchas gracias por plantear el tema, porque es importante. Sabemos cómo funciona, a partir de lo que ha explicado el compañero, que el mundo está controlado, muy controlado por los medios de comunicación, por unos poderes económicos que controlan todo lo que, digamos, los resortes, y los gobiernos muchas veces ni siquiera tienen capacidad de tomar decisiones en base a lo que ellos plantean, incluso son incapaces de controlar. Nosotros los palestinos siempre nos preguntábamos, ¿y qué hace esa gente? Como desconocíamos un poco el entramado, cómo controlan el mundo, el capitalismo, digamos, el capital judío en Estados Unidos, cómo controlan las redes sociales. Tú sabes todo esto. Entonces, siempre preguntábamos, coño, si nos están viendo, que nos están matando, que nos están viendo, ¿por qué no pueden hacer algo? No pueden moverse, no pueden...
y nosotros pensábamos que era decisión a lo mejor del gobierno de España, o del gobierno de Bélgica, o del gobierno de no sé qué, que decir mañana yo me corto las relaciones con Israel, pero que en el fondo lo que manda es lo que ha dicho Teresa. Las Naciones Unidas acabaron, como he dicho, con Saddam Hussein, acabaron simplemente por una mentira. Y todavía los paganos o los culpables están ahí. No tuvo que ver, ¿eh? Pero aprobó la resolución del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad en el capítulo 6 aprobó la intervención en Irak. Base al capítulo 6, y por eso hubo la intervención militar en Irak. Que Estados Unidos se pasó por el forro a Naciones Unidas. En Libia. No, por eso Francia se opuso y no es que no es así. En Irak se burlaron. Sí, pues tenéis razón. Perdón, no tienes la palabra. La palabra. Tenéis razón. Perdón, no tienes la palabra. Tenéis razón, pero yo soy el que modelo. En las Naciones Unidas no hicieron nada. Hombre, intentaron No hicieron nada. Entonces, a ver, por favor. y en Libia, la OTAN machacó a Libia porque Gaddafi acabó. Entonces nosotros no preguntamos, ¿y Naciones Unidas qué hace? Nosotros creemos que Naciones Unidas puede tomar, tiene ejército, tiene poder, pero que no tiene nada, que no tiene nada de eso, no tiene poder, solo tiene poder moral, pero que cubre o se calla o toma decisiones y que se quedan allí. Entonces estamos basados en la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién ganó la Guerra Mundial? Pues si el conflicto de la Segunda Guerra Mundial sigue manteniendo, y lo único que han ganado la Guerra Mundial son los que controlan el mundo actual, y esto es lo que se está pasando actualmente en el mundo. Y nosotros pues no tenemos a nadie. Si los medios de comunicación, la economía, las instituciones internacionales, todo esto, ¿qué nos queda? Más que la gente lo que acaba de decir, digamos, el boicot, intentar entre todos, podemos movernos a través de todo lo que podemos hacer nosotros como personas y presionar a nuestros gobiernos para que puedan moverse. Esto es lo único que nos queda. Solo una pequeña cosa. Yo te respondería, nos queda la palabra. Sí, como dijo el poeta. Y nos queda nuestro compromiso y nuestra... Claro. Y nuestra palabra y nuestro compromiso con la denuncia de las atrocidades a las que estamos asistiendo. Pero hay que tener en cuenta que el ciudadano de a pie, la ciudadana de a pie, no puede enfrentarse a todos los gigantes a la vez. O sea, desgraciadamente hay instituciones políticas que se dedican a movilizar poder para impedir o para manejar las cosas correctamente. Metámonos en las instituciones, controlemos a través de los partidos políticos, hagamos democracia, participemos. Nos hemos desentendido. El otro día, en esa conferencia de prensa de Borrell, decía que madrileño hoy va a imaginarse que mañana le van a dar una bayoneta para matar al compañero de Erasmus que ha tenido este verano pasado. Nadie, porque queremos que en Europa la paz está asegurada. ¿Qué tal? Mañana puede desencadenarse un conflicto en el interior de Europa, por ejemplo. Entonces, o participamos o nos suicidamos, es decir, no hay otra salida. Yo quiero decir algo que es que me doy cuenta que además no lo hemos mencionado, y que ha tenido que ser un país africano, para vergüenza de Europa, el que plantee la demanda por genocidio contra Israel. Y ese es un camino importante. Ya sabemos que Israel se lo pasa por el forro, porque no solo ha iniciado ese proceso por genocidio Sudáfrica, sino que ha dictaminado medidas cautelares, que de hecho significarían el fin de la ofensiva israelí. El problema es que Israel no las cumple y nadie hace que las cumpla. Ahí estamos en el terreno de la dificultad. Pero no olvidemos que las cosas no están tan bien atadas nunca. Si no, no hubieran estallado la Primera Guerra Mundial ni la Segunda, que pensaban que lo tenían todo muy... La realidad se sale por los márgenes. Ahora, yo también tengo que decir que espero que la causa palestina, porque me importa la causa palestina, tenga más apoyo que solo pensar que las movilizaciones en la calle pueden ser suficientes. Espero que tenga más, porque si pensamos que es solo eso, muy poco va a poder hacer. Gracias.
me quito esto. Estamos todavía con la primera vuelta. Luego veremos si hacemos una segunda. A ver, hola a todas y a todos. Perdonad, tengo que llevar eso porque tengo muchas enfermedades raras, entre ellas la sensibilidad química múltiple, y hoy... Déjame. Y hoy... Bueno. Hoy... ¿No? Se te oye, ¿eh? Hoy es el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Y yo tengo 7, por desgracia. Entonces, yo soy diplomática española desde el año 1996 y estoy prejubilada hace un mes por mis 9 enfermedades raras. Pero sí quería comentar 2 cosas, si me dejáis, breves, muy breves. He traído aquí 4 libros. Para mí, joyas absolutas. Perdonad, el libro Palestinos, de Lola Bañón, es el único libro de España que ha sido retirado de circulación por presión del lobby judío, ¿vale? Este libro es maravilloso, es de 2002 y describe en detalle la Segunda Intifada y todas las cosas de vulneración y humillación a tu pueblo que implica el Estado de Israel. Repite. Palestinos, de Lola Bañón. Está retirado de circulación, con lo cual solo lo encontraréis en la librería del barrio de Lola Bañón en Valencia, que se llama Somnis de Paper, Sueños de Papel en valenciano. Resumo. Espera, siguiente libro. El proceso de paz en Palestina, de Alfonso Iglesias Velasco. Ediciones UAM, Universidad Autónoma de Madrid, del año 2000. Este libro reúne todas las explicaciones. Él es catedrático de Derecho Internacional Público en España, en la Universidad Autónoma de Madrid. Reúne todas las explicaciones a lo que tú, perdona que no me he quedado con tu nombre, tú decías. Todas las ilegalidades, una a una. Declaración Balfour es ilegal, te dice por qué. Sí. Mandato ilegal, te dice por qué. Resolución 181/2 de la partición ilegal, te dice por qué. Y ya, lo penúltimo, El mundo árabe islámico contemporáneo, una historia política, de Bernabé López García. Desde el punto de vista histórico, otra joya. Y la última, y ya lo digo, The Bible Came from Arabia, la Biblia viene de Arabia. Esta es la mejor historia de la tierra prometida que encontraréis, escrita por un libanés, un historiador libanés, un gran historiador libanés, que yo tengo montones de amigos judíos, sionistas menos, judíos muchos, que todavía a día de hoy se tiran de los pelos que esto haya podido ser publicado. ¿Y por qué? Es que sostiene que esto sostiene que la tierra prometida estaba en Asir, en Arabia Saudí, y no solo lo sostiene, lo demuestra. Gracias. Bueno, yo antes de dar la palabra al siguiente, a Pepe Blanco, quiero aconsejar un libro también de Teresa Aranguren, Palestina, el hilo de la memoria. Este es mejor libro que el libro. Y ahora Pepe Blanco. Bueno, yo he traído para leer otras cosas, pero bueno, ya. ¿Se ha ido Pepe Blanco? Se ha ido. Pues entonces Rafael Ejido. Simplemente voy a comentar una cuestión. La Primera Guerra Mundial, en la cual Turquía, el Imperio Turco, participa con los imperios centrales europeos, el austrohúngaro y el alemán, en la parte del eje, y contra los aliados, que son Francia y Alemania, Italia, etcétera. Ahí hay un señor muy cinematográfico, Lawrence de Arabia, que se supone que crea el ejército árabe y tal, y no sé qué. Bueno, mucha mitología, pero poca realidad. Y hay una cuestión muy importante ahí. Hay un sentimiento árabe en contra de los turcos, eso es cierto. Pero también hay un sentimiento árabe de crear una nueva nación árabe, porque no tenían, no tenían por qué depender de los turcos.
en ese momento. Entonces, y ahí es el petróleo y de toda la zona esta. Vale, vamos a dar una segunda vuelta. La última. No tienes nada que decir. Es que ya se ha hablado. Ya se ha hablado, está muy claro. Entonces vamos a dar, pero vuelvo a repetir, los conferenciantes están en la mesa. Les tenemos que escuchar a ellos y yo voy a dar el paso para preguntas. Otro día me dais los nombres y hacemos otra conferencia y participáis vosotros. Pero ahora están los de la mesa. Venga, Rasial, el primero. No, espera, que voy a... ¿Tu nombre? Sí. A ver, pues yo... No, tu nombre. Voy a hacer un turno. Merche. Creí que iba a hablar ya. No. Hay un montón de palabras. Pablo. Paco. Viene para dar. Fátima. Ahora se anima. Maya. Adela. Ali. Se cierra. Ya no va a haber más turnos. Y lo dicho, preguntas. Rasial, perdona, a lo mejor lo digo mal. ¿Es posible el diálogo? No. Se ha demostrado a través de muchísimos años, de un siglo. Otra cosa, ustedes apoyan el diálogo. Yo digo que no. Y se ha demostrado en el diálogo la única solución. No, se ha demostrado en Argelia, se ha demostrado en Vietnam, se ha demostrado en Cuba, se ha demostrado en muchos sitios. Por lo tanto, las opciones contra el imperialismo americano y contra la base americana en la zona árabe, en la tierra palestina, que siempre va a ser tierra palestina con sus 27.000 kilómetros cuadrados, va a seguir Palestina. Es una sola alternativa que ustedes y mucha gente no quieren reconocer. Gracias. Es muy sencillo. A ver, cuando la guerra de Irak se generó un movimiento pacífico que fue capaz de colapsar, por lo menos yo me acuerdo en Madrid y en muchas ciudades europeas. Pero yo me pregunto, ¿qué ha pasado con lo de Palestina? Yo me pensaba que se iba a generar un movimiento, digo, ya sé que de calle ha habido muchas manifestaciones en muchos sitios, pero no se ha generado, en los Goyas no hubo nadie, creo yo. Bueno, vale, pues no me acuerdo. Es muy poco. Bueno, perdón, pero que no he visto esa, igual que cuando la guerra del Vietnam en Estados Unidos, quiero decir, solo, ¿hay alguna posibilidad de que podamos paralizar en las plazas de los pueblos un movimiento de ese tipo? Es una utopía quizá, ¿Puedo decir una cosa muy cortita? Yo estoy de acuerdo contigo. La movilización contra la guerra de Irak fue eso, como debía ser lo de ahora. Pero no olvidemos que la invasión se produjo. Es decir, no paró la invasión, Fue un movimiento que lanzó a las poblaciones de Europa, no solo fue en España, y sin embargo no se paró aquello, que estaba decidido previamente. Y eso hay que tenerlo en mente. Yo quiero decir por qué ha habido, porque ha habido gobiernos que apoyaban, que estaban contra la guerra, y partidos políticos mayoritarios aquí en España salieron con el no a la guerra, y sin embargo aquí salen con timidez, algunos de ellos salen para decir no, pero... Entonces eso también afecta el cielo. No solamente con timidez, es que... Perdón, no tienes la palabra. Siguen vendiendo armas, no vamos a entrar en más detalles. No solo también convendría que cada uno de nosotros diga qué está dispuesto a hacer por todo esto y organizarse. La organización es la vida en la política.
No hay otra alternativa, organizarse como sea. Pablo. Sí, bueno, primero agradecer el cartel y a quien ha organizado esto. Yo creo que el simple título ya es toda una ponencia. Poner el derecho de Palestina a existir, esa afirmación y la pregunta de si es posible el diálogo. Fenomenal, me encanta. Me ha encantado la exposición de los tres ponentes. Pero yo quiero hacer una pregunta concreta a Jalil, y es, desde el profundo dolor y la veneración hacia el dolor del pueblo palestino, te hago una pregunta y es, ¿tú crees que es posible el diálogo? La pregunta del millón. La verdad, en las circunstancias actuales se puede hablar de todo menos de diálogo. Después de 30.000 muertos, después de tanto asesinato, después de 100.000 palestinos que están entre muertos y heridos, no se puede hablar ahora de... ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la salida? La salida es... no lo sé. Yo si tuviera la salida pues te lo diría, pero la salida es que el mundo se conciencie, que los palestinos se unan, también eso es muy importante, que nos unamos hacia un proyecto común, que de un Estado en la solución del tipo Sudáfrica, y que esa salida, que un hombre, un voto, pueda conseguir que todas las religiones, todos los planteamientos, digamos, nacionales se puedan convivir en un Estado único. Yo no creo en los dos Estados tal como está la situación, no lo creo, y no es posible actualmente un Estado único en el que todos convivamos en paz y en armonía sin ningún tipo de injerencia extranjera. Y para eso hay que trabajar a nivel internacional, hay que trabajar a nivel público, hay que trabajar a nivel de opinión pública, a nivel de todos los niveles posibles. Paco. Sí. Sobre la acción de Hamás del 7 de octubre, ¿qué información tenía Israel? ¿No dejó hacer? Alto, Paco. Sí, bueno, repítela. Sí, dije que sobre el atentado del 7 de octubre de Hamás, ¿qué información tenía Israel y tal? Bueno, al parecer hay informaciones de la Mojabarat, de la policía secreta egipcia, 10 días antes, que alertó al gobierno israelí de que estaba preparando una acción de envergadura por parte de Hamás. Al parecer las autoridades israelíes no hicieron el menor caso a eso. Eso ha dado pie a una interpretación singular, diciendo que como quiera que estaba contra las cuerdas Netanyahu, vio en tolerar ese atentado la ocasión para fortificar una cohesión nacional que se estaba resquebrajando, porque estaba prácticamente a punto de perder el gobierno, etc. Hay una cosa también a tener en cuenta. Netanyahu es de extracción laica, pero en función de los pactos que la fragmentación parlamentaria israelí implica, se tiene que aliar con partidos muy pequeños como el Shas o como hay otro también. Sí, entonces está transigiendo con todo el mensaje más terrible, ultrasionista, de esos pequeños partidos que son las bisagras políticas de su gobierno y de la posibilidad de gobernar. Se ha señalado en torno a eso si ha habido una interpretación maquiavélica por parte de Netanyahu al utilizar ese atentado para fortificarse. Como excusa, ¿no? Eso, claro, posiblemente eso le puede costar, cuando terminen las hostilidades, le puede costar la cabeza a él mismo también, según dicen algunos. Entonces, es decir, esas son las cosas que se van conociendo, pero es muy complejo asegurarlo al 100% porque no se puede saber a ese nivel. Fátima. Yo quiero añadir una cosa. Pienso que Israel ha despreciado tanto al mundo árabe, a los palestinos y a todo esto, que nunca ha pensado que eran capaces de hacer alguna cosa así. Eso nunca ha pensado y nunca se ha puesto en ningún tipo de pensamiento que los palestinos, digamos, bloqueados durante 17 años, sin ningún entra ni el agua, ni entra nada, ni entra absolutamente nada, y que puedan tener ese tipo, una capacidad para hacer daño a Israel. Ellos se han despreciado tanto al mundo árabe, a los palestinos concretamente, que eran incapaces de hacer cosas así.
Fátima. No tiene la palabra. Fátima. Si no sería necesario, antes de, o para que se diera ese diálogo, que hubiera una conversación sobre la verdad, justicia, reparación y mecanismos de no repetición. Es decir, para llegar a ese diálogo del que tú hablas, que es lo ideal que quisiéramos todos, para llegar a ese punto se tiene que abordar todos esos puntos que he mencionado. ¿Cuál es tu opinión? Evidentemente, no puede haber diálogo, por eso es que es imposible, porque Israel tiene que reconocer sus errores, el Occidente tiene que reconocer sus errores, porque los errores ya empezaron al principio de crear el Estado de Israel, y todos esos errores tienen, para que haya diálogo, yo estoy de acuerdo contigo, tiene que haber alguien reconocimiento, tiene que haber compensaciones, tiene que haber multitudes de cosas, y esto es imposible, por eso el diálogo es casi imposible, el diálogo, porque tal como está el equilibrio mundial actualmente. Y mecanismos de no repetición. Sí, yo te diría una cosa, no puede haber diálogo mientras exista impunidad, mientras exista la impunidad israelí. Y también no puede haber diálogo si no se fuerza a Israel a cumplir las resoluciones de la ONU, a retirarse de los territorios ocupados, a desmantelar las colonias. Todos sabemos lo difícil, lo casi imposible que es eso. Pero tenemos que ser conscientes de lo que hay enfrente. Porque después de decir esto, que echa por tierra, porque evidentemente eso, la colonización de Cisjordania, el objetivo también es acabar con la posibilidad de un Estado palestino, de la solución de los dos estados. La expulsión de los palestinos de Cisjordania también está. Sí, y van a expulsar a los de Gaza, eso está claro. Pero la otra solución, la ideal, la teóricamente más justa, la que ha mencionado Jalil, es tan difícil como la de los dos estados, sino más. Porque la otra solución del un único Estado supone no acabar con Israel, vamos a ser precisos con el lenguaje, acabar con el sionismo en Israel, porque ¿en qué peligro es para Israel esa otra solución? La pérdida demográfica, ya no serían mayoría demográfica, que es lo que está en el inicio de todo. Entonces, seamos conscientes de que estamos hablando un Estado, dos Estados. Bueno, yo diría ahora de momento paremos la matanza, la limpieza étnica que está ya prevista en Gaza. Y a partir de ahí ya veremos lo que se puede. A mí diría lo que sea más factible. No sé. Cuando digo, ahora Netanyahu ha anunciado que pide planes de evacuación a su ejército para la población de Gaza. No es evacuación, es expulsión. Sepamos de lo que están hablando y lo están anunciando. Y la expulsión no es simplemente la expulsión, sino es no dejarles volver. Lo mismo del 48. Según, una pregunta. No tienes la palabra, Gaspar. Se ha dado un turno y no has querido. No hay más palabras. Es que sí. Solo una precisión. A veces la presión moral de determinados acontecimientos es tan fuerte sobre cada uno de nosotros y nosotras que pensamos que existen soluciones del todo o nada, ¿no? No, desgraciadamente en política hay que ir pianito, despacio, un grado, otro. No podemos enfrentarnos, como decía antes, a todos los gigantes a la vez. No puede ser, es mejor enfrentar a los gigantes entre sí, más que nosotros a pecho descubierto y contra todos ellos. Se ha hablado aquí de soluciones, se ha hablado de las fronteras estables para Israel. Es decir, no puede ser el único país del mundo que no tiene las fronteras reconocidas, porque las está ampliando constantemente. Por ejemplo, se ha hablado de detener la inmigración, esos flujos migratorios tan tremendos y tal. ¿Por qué no puede el Estado de Israel decir, se termina la inmigración? Y se terminaba el problema, porque está en el origen. Ese es el problema. El expolio de tierras que pertenecen a los palestinos, históricamente, ese. Es toda Palestina, corresponde a los palestinos. Sí, perdón. Maya. Hablamos de derechos, sí. Maya. Maya. A Europa. Sí, no. Bueno, muy bien. Gracias, Mercedes. Es que ya ha contestado a mi pregunta. O sea que paso. Pues Adela. Oye, pues. Sí.
No, muy poca gente hace eso, ¿eh? Bueno, en realidad ya casi está, está contestada la pregunta que iba a hacer, que era un poco retórica, pero bueno, realmente es si es posible lo de los dos estados. ¿Qué idea teníais? Porque yo he oído contradicciones entre un estado y dos. Es decir, que el ideal sería un estado multiétnico, multirreligioso, tal igual, pero que eso en la situación actual sería imposible. Pero lo de los dos estados, que por cierto también es es lo que posible. nuestro gobierno es que estamos ante puestos a elegir entre imposibles, ya ¿es está. posible o creéis? ¿Qué opináis? Yo creo No, que se lo pregunto yo creo desde la que mesa. ya Y muchas está gracias por la charla, muy Los buena. palestinos no quieren. Ali. Se lo he preguntado a ellos. Vale. Bueno, yo sí, bueno, cortito, no, muy cortito, porque esa la pregunta ya está contestada. Nosotros quisiéramos tener un Estado, digamos, ese proyecto nacional palestino que empezó ya en el 60 y tanto, 65, el primer proyecto nacional palestino era crear un Estado laico en el que convivan todos. Y luego se degeneró esto porque cuando los palestinos se dieron cuenta, a lo mejor los movimientos de lucha palestina se dieron cuenta que era imposible acabar con este sionismo en ese Estado israelí, cambiaron y acordaron los dos estados a partir de Madrid, de los acuerdos de Madrid y luego los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo fueron los más nefastos de la historia del pueblo palestino, porque los pueblos árabes o los gobiernos árabes se han dicho, bueno, ya los palestinos se entiendan con Israel y nosotros nos retiramos y nos quedamos aparte y dejamos que ellos se negocien con Israel, y todo el apoyo que nosotros recibíamos del nacionalismo árabe también fue acabado con la primavera árabe. Todos los gobiernos árabes que estaban a favor de la lucha del pueblo palestino para recuperar su tierra fueron liquidados a través de la llamada primavera árabe. Si miras todos los gobiernos que han sido afectados por la primavera árabe, son aquellos gobiernos a favor del Estado palestino, a favor de Palestina, y sin embargo los gobiernos que estaban apoyando a Israel secretamente, que estaban en connivencia con Israel, son los que han salido fortalecidos después de esa primavera árabe, y con el nombre de Daesh. Ellos crearon Daesh, Estados Unidos creó esos movimientos y digamos, para que intentó acusar al Islam, intentó acusar que son musulmanes, intentó deformar la imagen del Islam en Europa, y todo esto incluso se llega a decir que Hamas es Daesh. Imagínate hasta qué punto, porque cualquier persona que va a la mezquita ya es un musulmán, es un fanático, es no sé cuál, y esto termina convirtiendo todo en un ultimátum, y todo está mezclado con el fin de no afrontar la realidad de lo que está pasando en el mundo árabe. Acabaron con el nacionalismo árabe, acabaron con el movimiento laico árabe, y se les salió el islamismo, digamos, combatiente. Yo solo quiero añadir una cosa. Tú has dicho una palabra que me parece que es básica y debe ser siempre básica en los análisis, la realidad. Y en este momento, la solución de un Estado, aquel proyecto de la OLP fundacional que era un Estado, partiendo de la base de que el sionismo tiene que acabar. No puede ser un Estado judío, no puede ser un Estado musulmán, no puede ser un Estado cristiano. Tendría que ser un Estado laico de ciudadanos. Eso es lo que es lo ideal, teóricamente, pero es dificilísimo porque Israel es muy poderoso, porque Israel no es Israel solo, es Estados Unidos, es todo Occidente, porque es la Unión Europea también. Entonces tenemos la otra, la de los dos estados, que surge del convencimiento en un momento dado, fue después de la invasión israelí del Líbano. Yo estuve en el 82 en el Líbano, en 82, es el cerco de Beirut, todo aquello, y a partir de ahí, la parte de la dirigencia palestina se da cuenta de que, bueno, a lo mejor podemos conseguir algo que no es lo ideal, pero es factible que consigamos que Israel se retire de los territorios que conquistó en la guerra del 67. Esa es la solución de los dos estados. Por lo tanto, Cisjordania, Gaza y Jerusalén oriental. Lo que ocurre es que todos sabemos lo que ha pasado después de eso. En ese momento la gente pensaba, yo estuve en Cisjordania cuando se aprobaron los acuerdos, y recuerdo la gente de Belén saliendo a la calle eufórica. ¿Por qué? Porque habían visto retirarse a los tanques israelíes y pensaban que eso iba a pasar, que iba a terminar la ocupación.
Pero cuando digo eufórica era con cánticos, las mujeres bailando, te daban flores, etc. Eso duró lo que duró, unos meses. ¿Y cuál ha sido la política israelí a partir de ahí? Colonizar Cisjordania para impedir esa solución. Quien se ha cargado la solución de los dos estados, evidentemente, es Israel. Y la tolerancia o la complicidad europea. Porque cada colonia que anuncian en Cisjordania, según la legislación internacional, según el Estatuto de Roma y la Convención de Ginebra, una potencia ocupante que intenta cambiar la demografía del territorio ocupado y hace medidas para eso, las colonias son eso, desplazar territorio, está cometiendo crimen de guerra. Es decir, cada vez que el señor Netanyahu anuncia la ampliación de las colonias, está anunciando un crimen de guerra, pero no pasa nada. El problema, la raíz del conflicto está ahí, en que nadie, hasta el momento, ha decidido forzar a Israel a nada. Nadie hasta el momento. Por eso es importante la demanda sudafricana, porque es una vía que a lo mejor abre camino. Porque... La resistencia es el único camino. Vale, eso es lo que tú piensas, no es lo que yo pienso. No, que... es la realidad. Perdón, no tienes la palabra. Perdón, no tienes la palabra. Es la demagogia que algunos nos están hablando de demagogia, vale. Por favor, serenémonos. Estamos entre personas civilizadas. Sí, señor. Bueno. Entonces, hay que recordar una cosa, los pactos son fruto de relaciones de fuerza. En Oslo, cuando se pacta, la relación de fuerzas no favorecía a la causa palestina, estaba en una situación de inferioridad. Entonces salió mal. Eso no significa que la voluntad de pactar no sea buena. Si ahora perdemos también la oportunidad de, con el tiempo, una vez que termine esta matanza indiscriminada, genocida e infanticida, de encontrar dentro de Israel y dentro de la causa palestina, que la hay, gente dispuesta a sentarse, a mirarse a la cara, a decir lo que quiere, cuáles son sus intereses y tal, posiblemente tengamos un horizonte de paz por lo menos dentro de una década. Pero si no, es decir, esas soluciones del todo o nada, no hay salida posible. Y es demasiado sangriento y siempre van a perder los más débiles, ¿no? Es un poco por eso. Y luego, por último, una cosa, hay que tener en cuenta otra cosa muy importante. Hamás no es una organización armada solo. Hamás es una organización política que ganó las elecciones en 2007 y gobierna legítimamente en Gaza. Otra cosa es que en Occidente no les dé la gana de reconocerlo, pero es un hecho objetivo. Hamás es una organización política amplia y que tiene una dimensión cultural, económica, de recursos, de asistencia social, etc. Otra cosa es que también las configuraciones de los partidos políticos tienden cada vez más a convertirlos en atrápalo todo, es decir, que quieren hacer de todo. Es decir, hay un sector militar de Hamás muy importante, que son las brigadas Esedin al-Qassam, que son las que perpetran el atentado en el 7 de octubre, pero hay otras dimensiones de ese partido que son absolutamente dedicadas a la vida social, a la vida política, a la participación, etc. Eso conviene que se sepa, porque también es otra de las falacias, decir, no, es que todo, primero, que todo gazatí es de Hamás, no. Y que todo miembro de Hamás es terrorista, no, tampoco. O sea, vamos a ir desmontando todo eso. En primer lugar, agradezco a los tres sus palabras y también quiero recordar en 1904 Herzl fue al Vaticano para hablar con el Papa Pío X, San Sartori, Joseph Melchiori Sartori, y le dijo para buscar el apoyo al Papa Pío X, le dijo para apoyar al pueblo judío. El Papa le contestó que no existe el pueblo judío y el Vaticano nunca reconocerá a Israel. Y si vais a ocupar Palestina, yo ordenaría a los sacerdotes para bautizarles a todos. Salió Herzl y al pocos meses murió en 1904. Luego vino Chaim Weizmann. Chaim Weizmann para mí es el más importante ideólogo
es un catedrático químico en Inglaterra. Tenía amigos en todo el mundo y Balfour era amigo suyo. Pero también vino a Madrid en 1932, en octubre. Y se reunió con Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos y con Maura, Miguel Maura. Y los tres le han dicho, pues apoyaremos para establecer el Estado palestino en Israel, en Palestina. Y por eso Indalecio, Fernando de los Ríos, que era el hombre más importante del socialismo español, que se fue con Lenin y habló a Lenin, exigió y le pidió a Lenin para hacer el socialismo. ¿Cuándo vais a dar libertad al pueblo ruso? Y le contestó Lenin, ¿libertad para qué? Entonces Fernando de los Ríos, le llamaban, bueno, a toda la prensa aquí de Madrid, el rabino, el judío y el masón, y además era masón, y sabíamos nosotros que era masonería. Pero por eso yo digo que el Partido Socialista siempre ha apoyado a Israel, siempre. Y ahora hay 200 líderes del PSOE, son amigos de Israel. Borrell ha estado en el kibbutz y se casó con una judía francesa. Entonces todos, Rafael Semanca también eran, y siguen, parece, al partido, porque son del Partido Laborista, son de ellos, de la Internacional Socialista. Por lo malo es no, el pueblo palestino, cuando se habla de un diálogo, pero ¿cómo puede uno hablar con uno si, por ejemplo, no te reconocen, existe el pueblo palestino? Y yo tengo muchas conferencias y he sido embajador de Palestina en México 5 años, y ahí el poder judío el sionista en México es muy fuerte. Y he tenido el honor del nieto de Trotsky, era amigo mío, era además ahora era antisionista, como su abuelo Trotsky también era judío, pero antisionista. Por lo tanto, el diálogo, para mí, Al-Fatah y todas las estas de la autoridad palestina y la OLP son unos vendepatrias sin vergüenza, han vendido la patria, y son lo primero Arafat, que con Oslo, que ha cedido al 78% del pueblo de la tierra palestina, reconoció a Israel y le dio la legitimidad. Por lo tanto, y luego la han envenenado, la han matado. Por eso que para mí... Ya, pero eso es otra conferencia. Muchas gracias. Bueno, quiero dar las gracias a los conferenciantes en nombre de la agrupación Ágora y del Ateneo de Madrid. Les quiero dar las gracias a todas y a todos vosotros por haber asistido y por haber participado con tanta vehemencia. Muchas gracias.